Un saludo muy especial para todos. Quiero invitarlos a que dediquemos este espacio a analizar un poco acerca de esa pregunta que nos hemos hecho, digamos, durante tanto tiempo, acerca de cuál es la verdadera verdad, qué vinimos a hacer a este mundo, por qué actuamos como actuamos y de cierto modo porque empezar como a profundizar un poco más ese modelamiento al cual hemos venido siendo sujetos u objetos por parte de, digamos, como de la élite y en el que mmm, pudiésemos decir que estamos encasillados en una matrix donde todo ha sido diseñado específicamente para lograr unos objetivos. Entonces, en los complementos del material que ustedes van a tener del curso, hay un video donde se habla acerca de el poder de la ascensión y allí ustedes van a poder encontrar algunos elementos que tienen que ver con esta primera parte que vamos a tratar hoy en este módulo de salir de la Matrix. El video se llama Serie de la Ascensión y en los primeros 3 minutos pues la expositora nos habla de cuál es la verdadera verdad. Ella dice que qué es lo que sabemos y que no podemos explicar, o que es aquello que todavía no sabemos y que sin embargo nos genera muchas inquietudes. ¿Qué es eso que tú percibes en el mundo pero que realmente no sabes qué es, de dónde viene o cuál es el objetivo fundamental por el cual fue creado? Entonces, enfoquemos nuestras ideas en un concepto que es el de la Matrix. ¿Qué significa eso de estar en la Matrix? Yo sé que ustedes en algunos momentos también ya lo han, eh, digamos, discutido, pero es importante que para este espacio, pues de nuevo lo retomemos. La Matrix es todo aquello que nos rodea y que está en todas partes. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Ok, ese es, digamos, como el concepto general y de una forma muy resumida, porque hablar de Matrix sería hablar de muchísimas cosas, de muchos elementos que tienen que ver con nuestra alimentación, nuestra educación, el esquema de salud, el sistema político, y algo que pues a mí me inquieta demasiado es el tema de las tecnologías y la comunicación y la forma como venimos siendo controlados y eh, digamos espiados, porque esas personas o esas entidades que manejan todas las empresas de tecnología prácticamente conocen todos nuestros movimientos, conocen nuestros intereses. Y no se trata aquí de contraseñas o de cuánto dinero podamos tener en la cuenta bancaria, ¿no? O sea, básicamente ellos empiezan a hacerte un seguimiento hasta el punto que, pues, yo no sé si a ustedes les ha ocurrido que cuando cogen un dispositivo prácticamente él ya sabe usted qué le va a pedir o qué es lo que le va a hacer, qué va a hacer. O si tú en algún momento muestras como un gusto por alguna situación o un producto, él ya te empieza a mandar cosas que tienen, o información que tiene que ver con ese mismo producto o en ese mundo de todo lo que tiene que ver con ello. Y pues eso es como algo muy simple comparado con lo que realmente se conoce de nosotros, ¿sabe? A través de los GPS, pues saben totalmente dónde estamos ubicados, con qué personas nos reunimos, con quiénes hablamos, con qué frecuencia hablamos con esas personas, a quiénes llamamos, cuántos minutos dedicamos a esas conversaciones, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que nosotros ya venimos como siendo robotizados, así creamos que tenemos mucha libertad para actuar, para eh, desarrollarnos nuestros pensamientos, nuestras ideas, pero no es así. Nuestra programación educativa, cultural y nuestra idiosincrasia ha sido limitada
y eso hace que nuestras creencias también sean limitantes. Es por eso que entonces esta situación nos convierte en seres vulnerables, en seres débiles, en seres que pueden ser objeto de estudio y de modelamiento por quienes obviamente tienen muy claro este concepto y para qué lo pueden utilizar. Entonces yo los voy a invitar a que analicemos un poco estas frases que yo les voy a compartir acá. Esta dice: soy demasiado viejo o demasiado joven. Yo no sirvo para eso. Eso no es para nosotros o no es para personas como yo. No es posible encontrar empleo en ese lugar. Esto se resume a unas palabras que para mi ejercicio académico y reflexivo es simplemente un ejemplo, porque existen muchísimas más. No merezco, no puedo, yo no soy capaz, ¿sí? Soy incapaz, eso es difícil para mí, yo no valgo. Yo quiero hacer una claridad en este momento con respecto como a toda esta temática, y es porque me gusta que las personas tengan claro que yo no estoy imponiendo un pensamiento ni una ideología. En estos espacios se busca respetar lo que tú piensas, lo que tú crees, incluso lo que has venido pensando desde hace mucho tiempo, pero sí generar un ejercicio reflexivo, crítico, que nos permite incluso ver más allá de eso que ya hemos venido viviendo y sintiendo. Entonces, ¿qué pasa con todas esas creencias limitantes a las que, pues, digamos, hemos sido objetos y que, pues, prácticamente no nos permiten como lograr aquello que queremos y deseamos? Esas creencias son algo que se manifiesta en nuestro estado de ánimo, algo que uno cree de uno mismo. O sea, uno lo dice, lo repite y uno se convence de ello. Es más, también nos lo hacen creer, porque el mundo gira en torno a unos intereses particulares y a unas situaciones que a veces no están dentro de nuestro alcance. ¿Qué es esa creencia limitante? Es todo aquello que nos bloquea para lograr nuestros objetivos y que obviamente en la mayoría de los casos no es algo real, pero que son impuestos y transmitidos de generación en generación. Ahora bien, digamos que los medios de comunicación a veces te están mostrando como un mundo paralelo, un mundo en el que todo puede ser fácil, todo puede ser posible, tú eres merecedor de eso, pero eso es, digamos, un mensaje subliminal donde en el fondo del contenido realmente ni eres merecedor, ni puedes acceder a ello, ni obviamente lo vas a tener. ¿Por qué? Porque pues es como cuando te endulzan con un pequeño confite. No sé si en otros lugares del mundo, yo sé que acá hay personas en este curso que hacen parte de otras culturas, el confite sea un término común para ustedes, pero un confite para nosotros de nuestra cultura colombiana es un dulce, es algo que te lo muestran y luego te lo quitan, o te dan una prueba y luego pues ya no puedes tener más de eso. Entonces así funciona como el mundo manipulador, el mundo de la Matrix, es que te muestra algo que puede ser maravilloso y que es lo real, pero realmente no lo es. Entonces estas creencias limitantes a las que venimos siendo objeto nosotros son a esas a las que me refiero. Es todo aquello que te impida que veas otras oportunidades. Incluso es un sesgo que también causa estragos en nuestro pensamiento, porque te hace que tú no te consideres merecedor y que baja muchísimo tu autoestima y tu salud mental. El origen de todas estas creencias limitantes definitivamente es la parte educativa, la cultural, la familiar y todo el entorno donde nosotros crecemos. Es un miedo personal a enfrentar, pues obviamente el cambio, se supone que es para evitar un dolor futuro, y las experiencias de otros o propias no salieron bien.
¿Qué sucede aquí? Entonces cuando a mí me dicen, no, es que yo sé que a tal persona no le fue bien con eso, entonces yo no lo voy a hacer. A veces nos limitamos por ese tipo de pensamiento, porque creemos que lo que le sucede a los demás obviamente ya pues va a ser algo que va a condicionar nuestros actos y entonces nos va a limitar en ese aspecto. Es muy importante cuando uno empieza a cambiar de paradigmas de pensamiento, a ser un poco más reflexivo y más crítico. Las habilidades para la vida dentro del tema de la psicología o del crecimiento personal eh, se refiere a que tú empieces a desarrollar unas capacidades en ti mismo que te permitan no quedarte como con eso que te está mostrando el mundo, sino que solamente empieces a ver que hay unas posibilidades dentro de tu pensamiento que tú puedas desarrollar ese tipo de situaciones, como les venía diciendo, que te van a permitir a ti cambiar el esquema que venías trayendo de estructura mental para que puedas cambiarlo y transformarlo. Es decir, si yo desarrollo la habilidad del pensamiento crítico, analítico, si yo desarrollo la capacidad de resolver conflictos de forma adecuada, de forma tranquila, de forma, digamos, concertada, yo voy a ser más asertivo, voy a poder entonces tomarme mi tiempo para analizar toda esa información que vengo recibiendo del entorno, de las personas con las que me rodeo, de esos dispositivos que me transmiten la información a través de muchos canales. Entonces, por eso es tan importante que esas habilidades o esos paradigmas que venimos, digamos, ahora proponiendo, porque esto es un nuevo pensamiento como de despertar, de tomarse el tiempo y de reunirse con personas, de ilustrarse, de hacer consulta, de buscar fuentes externas y no quedarse con la información primera que me llega, o sea, como con eso que pues que me están entregando, pero que yo realmente no sé si es lo que yo estoy buscando, si es la respuesta a esa necesidad que tengo o a una verdad que para todos obviamente es importante, porque yo sé que cada uno de nosotros en algún momento de su vida se ha preguntado, bueno, y entonces nosotros qué estamos haciendo acá en este mundo, ¿a qué vinimos? ¿De dónde vinimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de existir en este cuerpo material y de tener unas experiencias terrenales que pues obviamente en algunos momentos son buenas, en algunos momentos son malas, que nos hacen también percibir a través de los sentidos unas sensaciones que también a veces son agradables o son desagradables y que sí, nos dan cuenta de que existimos para este mundo, existimos rodeados de otros, pero entonces ¿cuál será el objetivo? ¿Qué es lo que pretende que hagamos? Porque tenemos brazos, porque tenemos esos pies, porque tenemos esta capacidad de pensar, de actuar, de decidir, de relacionarnos, de construir, porque se nos fue dada una inteligencia eh, pues que en cierto modo dicen que no hemos desarrollado en toda su capacidad porque nuestro cerebro pues está como muy limitado o la capacidad para desarrollarlo ha sido limitada por parte nuestra y que hay unos factores evolutivos, ambientales, culturales que son justamente lo que nos impide como ir un poco más allá. Entonces, cuando hablamos de esa verdad es muy importante que esas creencias limitantes que tenemos sean transformadas. Y de hecho, en una parte como de mi exposición, pues les voy a proponer unas alternativas para que cambiemos ese lenguaje, para que ese no que estamos utilizando en muchos momentos cambiar ese no puedo por si soy capaz, yo lo haré, será posible, eso no es para mí. Entonces, bueno, eso lo iremos viendo como a medida que vamos desarrollando la temática. Con respecto a ese mundo que nos rodea, yo quisiera como plantearles a ustedes pues otros conceptos que son bien valiosos para poder adentrarnos en ese ejercicio reflexivo y crítico que es el que les propongo y es la observación. ¿Qué es observar?
es sentir y experimentar todo aquello que estamos viviendo. La observación busca explicar y comprender y descubrir aquellos patrones por los medios de los cuales nosotros estamos utilizando la información que captan nuestros sentidos. Por eso es muy importante hacerse consciente de lo que yo tengo en mi entorno, de eso que yo estoy oliendo, de lo que estoy viendo, de lo que escucho, de lo que puedo tocar, de aquello como que me rodea y que hace parte como de todo ese mundo que ha sido dispuesto para ti y para mí. Entonces, digamos que desde la exposición científica o la teoría científica hay varios tipos de observación. Hay incluso observaciones pasivas, o sea, tú observas pero no sucede nada, ¿sí? Hay observaciones directas, hay observaciones indirectas. Es como que yo estoy mirando, como que no estoy mirando. O hay observaciones que son focalizadas, o sea, que tienen un objetivo y que yo lo estoy haciendo tan consciente que obviamente me doy cuenta de cada detalle de eso que está sucediendo en mi entorno. Hay observación participante y no participante, hay observaciones de tipo laboratorio, de tipo de campo. Y en definitiva, pues algunos de estos tipos de observación son las que nos motivan a ver más allá de eso que vemos o sentimos. Porque justamente es que el hombre ha alcanzado un nivel de evolución y de conciencia tan importante que es el que nos tiene convocados el día de hoy, donde ya estamos diciendo, bueno, y pues yo no me siento como conforme con esto que está pasando, con lo que estoy recibiendo, con este esquema político, con este modelo económico que me ha sido dado, en el cual hay tanto desequilibrio y tanta, digamos, falta de armonía entre unos y otros. Entonces, allá, solamente pensándolo desde ese punto de vista, ya vemos que las cosas no están funcionando, digamos, de forma correcta, porque pues si, digamos, este mundo ha sido otorgado y regalado para todos, ¿por qué entonces los condicionamientos sociales, políticos, religiosos incluso, y económicos están dados para que haya ese desnivel y para que las oportunidades incluso no estén puestas a disposición de todo el mundo? No. ¿Por qué están manipuladas las decisiones, el acceso a las oportunidades? Entonces ahí, además de la observación, Erika propone que se haga una introspección. Entonces esa introspección busca que reconozcamos aquello que nos gusta, lo que no nos gusta también, que logremos identificar para qué somos buenos, qué de eso que me están entregando y de esa información que yo recibo me puede ser útil y cuál no. Entonces yo la voy a desechar y la otra la voy a aprovechar. También identificar que hemos sido condicionados y que podemos adoptar una actitud propositiva y de cambio frente a todo aquello que tenemos ahí, ¿sí? Que desde la parte educativa se pueden proponer nuevos paradigmas, nuevas formas, se pueden, digamos, instaurar unos modelos pedagógicos que salgan de eso tradicional, donde yo solamente me llevo lo que el personaje que quiere transmitir pues lo haga a su manera o de esa, digamos, bajo una perspectiva particular. Entonces, esta actitud innovadora que busca que el pensamiento se eleve, que tú vayas más allá, que busques esos canales de comunicación con el universo donde tú recibas la información precisa y concreta y la transmitas también a otros, porque la idea no es quedarse tampoco como con esa situación de esa forma, pues o no compartirla. No, la idea es que podamos unir fuerzas para que logremos cambios verdaderamente reales. Entonces, la actitud, digamos, que asumamos frente a esto que nos está pasando y a lo que encontramos es una manera de salir de la Matrix, y es el comportamiento que adopte la persona frente a la vida y a su entorno, frente a todo lo que está siendo puesto a su disposición. Entonces ahí vuelvo y retomo
un, digamos, un término o una situación que la planteé en una conferencia también, que era el estado de conciencia. Aquí lo vamos a enfocar el estado de conciencia particular e individual a aquel en el que se encuentren activas todas esas funciones neurocognitivas superiores que nos ayuden a percibir el mundo. O sea, yo invito a que nuestro estado de conciencia no sea como el estado de coma, donde yo estoy conectado a los aparatos, donde estoy a disposición del personal médico y de que ellos puedan decidir desconectarme o conectarme, y donde yo puede que yo esté sintiendo lo que pasa en el mundo pero no haga nada con eso. No, al contrario, este estado de conciencia que propongo y que traigo hoy aquí a este escenario es uno donde yo tenga totalmente, digamos, el control de esas funciones neurocognitivas. ¿Sí? Neuro, todo lo que tiene que ver con mi pensamiento y mi estructura cerebral, y cognitivas, que tiene que ver con el pensamiento, con el desarrollo de las acciones que van conectadas con pensamiento, lenguaje y acción, porque esas funciones neurocognitivas superiores me van a determinar esa percepción que yo tenga del mundo y lo que yo logre procesar, cómo entonces ingresa la información hacia mí y cómo voy a exteriorizarla o cómo la voy a transformar para generar cambios en mi vida, en mis hábitos, en mi estilo de procesar, digamos, todo lo que tiene que ver con mi economía, con mi pensamiento, con mi intuición, con mis batallas, porque pues, hay unas batallas que son internas y hay unas batallas que uno libra con la sociedad y con el entorno y con los sistemas políticos, económicos y religiosos. Entonces es como invitarlos a ustedes de que tomen un estado de conciencia tan activo, tan participante, tan empoderado, donde usted sea el capitán de su barco, donde usted pueda hacer, digamos, unos procesos mentales que le permitan procesar la información, o sea, recibirla y luego procesarla para que sus acciones, sus palabras y sus pensamientos vayan en concordancia a eso pues que digamos que es lo que tú quieres, que es lo que deseas y es a donde pretendes llegar. Obviamente hay algunos aspectos que nos afectan o disminuyen esos estados de conciencia. Ahorita lo hablaba yo, o sea, cuando estoy en un estado de coma, cuando se atraviesa por un trastorno mental, cuando hay unas enfermedades que afectan la salud mental, pues el consumo de drogas también altera el estado de conciencia. Y hay estados de conciencia que tienen que ver con la actitud definitivamente del ser humano, y es un estado de conciencia de indiferencia. Ese estado de conciencia es inadmisible, porque es el que tú decides simplemente que el mundo gire a tu alrededor y tú no hagas nada, y que todo pase por encima de ti, pero que tú no generes como esa introspección de las que les hablaba hace un momento, en las que yo diga, oh, pero ¿qué sucede acá? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Y cómo me voy a apropiar de este asunto para que obviamente pues logremos unos cambios, pues iniciando por tu propia existencia? Entonces, la actitud es muy importante, es demasiado importante, y yo creería que cuando ustedes les propusieron el módulo de despertar de la Matrix, de pronto ustedes pensaron que eran unos conceptos elevadísimos, muy técnicos, pero realmente si los aterrizamos, lo que podemos hacer es trabajar muchísimo en el ser y en el hacer. Pero ¿cómo combino eso? Obviamente con el pensamiento, con la observación, con la introspección, con tomar el control del estado de conciencia que yo tengo frente a la vida, frente a las cosas, frente a todo lo que me pasa. Entonces, bueno, ahora vamos a evaluar entonces cuál sería la actitud adecuada o la posible o la esperada, la soñada, esa actitud que busca que tú salgas de la Matrix, de que no porque nadie te lo esté diciendo, sino porque obviamente ya nos dimos cuenta que es necesario, o sea, que nosotros no podemos vivir en una burbuja mientras el mundo
gira y que suceden unas cosas que en definitiva terminan afectando la vida tuya, la de tus hijos, la de tu familia, la de tu vecino, la de todo el mundo. ¿Por qué? Porque esto es un sistema que va anclado a la vida de cada uno de nosotros y que nosotros somos una población capitalista y consumista que está sujeta a esos modelamientos y a esos condicionamientos que están hechos y programados justamente por el modelo en el cual vivimos y para el cual fuimos, digamos, diseñados y entregados al mundo para que así funcionase. Entonces, yo les voy a proponer una actitud de cambio, una actitud que tiene que ver desde la postura de tu cuerpo, desde esa capacidad de observación, de análisis, de recepción de información y que la canalices y que te ilustres y que busques fuentes y que converses con personas que también generan reflexión acerca de esos, que se comparte información que pueda ayudarte a aclarar un poco como esas ideas, de que hagas ejercicios de respiración, de que busques apaciguar tu espíritu y descontaminarlo de todo esto, aquello que no nos impide ver, que nos impide de cierto modo como percibir de forma adecuada. Ahora existe una teoría o unos conceptos que nos van a ayudar muchísimo, pues es una propuesta. Yo les decía ahora que esto es un ejercicio académico y que realmente yo lo que estoy buscando es entregar la programación neurolingüística justamente para que ustedes evalúen de qué manera podemos cambiar nuestro pensamiento desde la estructura de la palabra y de la acción. Entonces yo les voy a proponer lo que Richard Bandler, que es un estudioso de la, digamos, de la conciencia del ser humano, para que cada uno de ustedes diga, bueno, esto me sirve, como yo les decía hace un rato, puedan decir, esto sí me sirve o esto no me sirve. Entonces, la programación neurolingüística, como su nombre lo indica, es un cambio de paradigma en esa programación que viene dada desde el cerebro y el lenguaje, ¿cierto? Entonces, si yo tomo conciencia de esos aspectos de los cuales les hablé hace un rato, para los cuales hemos sido modelados y diseñados, donde el no es un condicionante, porque pues obviamente uno ni siquiera a veces se da cuenta porque está diciendo ciertas cosas o porque no las está diciendo o porque debería de actuar de cierto modo y no está actuando de ese modo. Entonces, la programación neurolingüística viene como una alternativa para que el ser humano empiece a transformar esos esquemas de pensamiento, y dice que es una técnica pseudocientífica de comunicación y de desarrollo personal y psicoterapia. Está basada en la mente y que la mente tenga esa capacidad de borrar, digamos, y de transformar todo aquello que ya venía siendo, digamos, instaurado. ¿Por qué me parecía a mí interesante y por qué se los propongo a ustedes en el día de hoy? Porque es como volver a aprender o reaprender o volver a o desaprender, si así lo consideran. Yo puedo dejar de hacer lo mismo que venía haciendo antes y puedo hacerlo de otra manera. Es buscar otras formas de hacerlo, es empezar a decir, si yo con repetición empiezo a cambiar un esquema, obviamente yo ya me voy a convencer de que puede ser diferente. ¿Qué sucede? Como yo venía pensando que no era posible, entonces ahora me voy a convencer de que sí puede ser posible, de que yo voy a tener la capacidad y voy a tener la posibilidad de lograr todo aquello que yo quiero y que yo necesito. Entonces hay transformaciones a veces que nosotros esperamos que se den desde lo macro, desde lo social, desde lo magnífico, desde lo extraordinario, que venga una luz poderosa y cambie tu pensamiento. Pues yo les quiero decir que eso realmente no va a suceder de esa forma. Es muy importante que tú logres tus cambios a nivel personal, que esas estructuras mentales que traemos, que ya están condicionadas, pueden ser cambiados. Obviamente hay unos ejercicios
que nos van a permitir a nosotros realizar esos cambios desde la PNL. Entonces, para empezar, es muy importante tomar conciencia, darse cuenta de que nosotros estamos en un mundo en el que cada uno tiene la libertad de elegir aquello que quiere hacer y que desea pensar. Entonces, yo sé que muchos han escuchado del libre albedrío y que lo poseemos, pero pues yo vengo como aquí a desenmascarar un concepto y de que nosotros no estamos haciendo uso adecuado ni perfecto de ese libre albedrío. ¿Por qué? Porque pues como lo veníamos analizando nosotros, obviamente ese libre albedrío pues se nos fue entregado, pero nosotros no lo estamos usando de forma adecuada. Porque tener la libertad de pensar, de actuar, de elegir, básicamente nos está haciendo, digamos, realidad en este mundo en el que vivimos. Ahora, entonces, ¿cómo podemos reaprender o cómo podemos desaprender? Realmente el concepto de reaprendizaje ni siquiera existe en la Real Academia de la Lengua, pero sí en la parte práctica lo podemos usar como un término que busca que digamos que yo voy a aprender nuevamente eso que yo ya tenía pues como instaurado en mi cerebro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde una perspectiva diferente a la original, como a cómo veníamos haciendo todo lo que hacíamos, vamos a empezar a hacerlo de una forma diferente. Hay algunos, digamos, algunas experiencias exitosas digamos bastante interesantes que tienen que ver con cómo la programación neurolingüística viene siendo un concepto moderno dentro de todo lo que el ser humano ha estado buscando para obviamente ir en contra de eso que venía digamos, robotizando su pensamiento y su forma de actuar. Entonces, esta es una estrategia. Tú puedes usar la que creas, la que quieras, la que consideres. ¿Por qué? Porque básicamente cuando tú empiezas a entrar en este mundo de reflexión y de crítica, tú puedes llegar a un punto donde digas, bueno, ya me di cuenta de que aquí está sucediendo algo que va más allá, de que no sé cuál es la verdad, de que la verdad que yo creía que era, pues ya me está generando como grandes dudas, de que realmente estoy siendo, digamos, controlado y que no me siento satisfecho y veo que el mundo que me rodea, las personas que están cerca, no están satisfechas con lo que tienen, con lo que están recibiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Ahí es donde Richard Blander nos propone una teoría donde te dice, pues reaprende o desaprende, libérate de todo eso que ya tenías ahí en tu cabeza, en tu pensamiento y hazlo de una manera diferente. ¿Cómo lo vas a hacer? Con unos ejercicios, con unas técnicas especiales, con unas técnicas que buscan que por lo menos el primer paso sea darte cuenta, ¿sí? Si te das cuenta, entonces ya tú listo, ya diste un gran paso y has avanzado muchísimo. Entonces, listo. Ok, ya me di cuenta. Ahora entonces, ¿cómo cambio esas negaciones? ¿Cómo cambio eso que yo venía repitiendo? Y sabemos que lo que se repite se aprende. Es más, se convierte en un hábito. Si tú lo haces durante cierto periodo de tiempo, se convierte en un hábito en tu vida. Entonces, es posible, si lo usas para otras cosas, ¿por qué no usarlo para desaprender aquello que ya no me está funcionando y que creo que pues que no es como eso que lo que me va a generar la tranquilidad y la paz, que es lo que buscamos? Porque para poder lograr transformaciones espirituales o transformaciones en la vida social, tú tienes que empezar por sentirte muy bien tú mismo, por estar tranquilo, por estar feliz, por estar satisfecho, por hacer cosas que te inflen el corazón, por hacer eso que te apasiona.
por estar en paz contigo y con el entorno, con los demás, por poder abrazar con amor, por poder desprenderte de todo aquello material. Entonces, para poder llegar como a esos niveles de claridad y de entendimiento, es muy importante que la perspectiva cambie, o sea, que eso que yo creía que era lo original, pues se vea de una manera distinta. Entonces, aquí es donde va la invitación a desaprender, a reaprender, a hacerse consciente, a observar y a hacer una introspección muy detallada de toda esa información que yo vine recibiendo y que hizo parte de mi vida para que yo la pueda cambiar y transformar. Eh, un aspecto importante, digamos, dentro de la programación neurolingüística es que quites el no y el pero de tu lenguaje. Eh, Como su misma palabra lo indicaba ahorita, les decía que obviamente yo debo hacer transformaciones desde el punto de vista lingüístico, porque lo que yo repito básicamente se convierte en palabra sagrada y es como luego que lo que modela mis acciones o condiciona mis actuaciones. Entonces es muy importante que tu lenguaje empiece a cambiar, que sea un lenguaje propositivo, que sea un lenguaje de amor hacia ti y de amor hacia el entorno, un lenguaje de equilibrio, un lenguaje que busque más bien en el otro como esa suavidad y esa calidez, no un ataque. Hay personas que tú las vas a escuchar todo el tiempo que se están quejando o que no ven nada bonito en los demás, o que aparte de que pues obviamente ya nos dimos cuenta de que hay una verdad que quizás ha sido falsa con respecto a todo lo que vemos hoy en día, entonces pues empezar como a hacer esos cambios estructurales desde el pensamiento y que se vean reflejados en lo que dices, en cómo lo dices. Entonces empieza por quitar el no de tus palabras, de tus frases. Utilízalo solamente cuando sea necesario, porque tengas que tomar una decisión en la cual tu respuesta sería sí o no. Pero entonces no empieces a decirlo, yo no soy capaz, yo no puedo, eso no es posible, porque el no ya es una negación y es una condición. La otra, digamos, estrategia que les proponía era que nuestro lenguaje sea muy propositivo y sea muy enfocado como hacia términos de armonía y de felicidad. Entonces para ello se va a trabajar en el otro de los módulos, cuando tú veas el despertar espiritual, otras, digamos, técnicas que te van a permitir entrar en armonía con el cuerpo y la mente. Por ejemplo, llevar una vida saludable, una buena alimentación, hacer ejercicio, tener unas técnicas de meditación y de respiración. Si la música te tranquiliza, entonces utiliza la musicoterapia, la aromaterapia, la veloterapia. O sea, todo lo que arroje a tu vida esa paz y esa armonía es bienvenido. Entonces yo los invito a que cada uno de ustedes entonces empiece a tomar un estado de conciencia observador, introspectivo, y que desaprendan eso que fue instaurado para que le abran paso a nuevos conceptos y empecemos como entre todos a construir una nueva verdad, una verdad que no esté condicionada, que no esté manipulada y que no esté modelada por las estructuras de la élite. Entonces, sin más, pues me despido. Mi nombre es Erika Zapata, soy psicóloga, coach e hipnoterapeuta, y pues fue un placer enorme compartir con ustedes en este espacio, y espero que nos podamos encontrar en otro momento para seguir hablando de cosas interesantes que nos llenen de pasión y de alegría. Así que un saludo muy especial para todos.